Siempre me he considerado un viajero experimentado. He visitado 37 países, cruzado la selva amazónica, ascendido a 5.000 metros en el Himalaya y sobrevivido a 35 grados bajo cero en Siberia. Pero el desierto de Namib me dio una lección que nunca olvidaré. Me llamo Marat Sagitov, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo casi muero en uno de los desiertos más antiguos e implacables del mundo. Se suponía que sería la culminación de mi viaje de 2 semanas por Namibia, un tour independiente de 2 días por el desierto de Namib, en un todoterreno alquilado. Lo había planeado todo al detalle. La ruta a través de las famosas dunas rojas de Sossusvlei, una parada en el Valle de la Muerte, con sus esqueletos de árboles ennegrecidos, y una noche bajo las estrellas, en un lugar especialmente habilitado para turistas. La mañana empezó de forma inmejorable. Salí de la ciudad de Swakopmund al amanecer, cuando la temperatura era de tan solo 25 grados, una verdadera frescura para la zona. Mi todoterreno, un Toyota Land Cruiser Prado, tenía el depósito lleno, y en el asiento trasero había 6 botellas de 1,5 litros de agua. Según las normas de la empresa de alquiler, debía llevar un mínimo de 3 litros por persona y día. Paquetes de comida que no necesitaban preparación, crema solar con factor de protección 50, un sombrero de ala ancha, un mapa y un navegador GPS. Las primeras 4 horas de viaje transcurrieron sin incidentes. Disfruté de las vistas de las extensiones infinitas cubiertas de arena rojiza, hice paradas para hacer fotos y bebí agua a pequeños sorbos, siguiendo las recomendaciones de los viajeros experimentados. La carretera, una estrecha franja de grava trazada entre las dunas, era relativamente buena para ese tipo de terreno. Cerca del mediodía, el termómetro en el salpicadero del jeep marcaba 43 grados. Encendí el aire acondicionado a máxima potencia, pero ni siquiera así podía combatir el aire abrasador que parecía filtrarse en el habitáculo por cada rendija. El paisaje circundante se volvía cada vez más surrealista. Enormes dunas de arena de cientos de metros de altura, que cambiaban su color de un naranja pálido a un rojo intenso según la posición del sol. El navegador indicaba que quedaban unos 30 kilómetros hasta el siguiente punto de control, el mirador de la duna 45. Fue entonces cuando noté los primeros signos de problemas. El motor empezó a funcionar de forma irregular, dando tirones intermitentes, como si le faltara combustible. Reduje la velocidad a 30 kilómetros por hora, esperando que eso ayudara. No ayudó. Después de 15 minutos de lucha con el rebelde vehículo, escuché un agudo sonido metálico proveniente del capó, y el jeep se detuvo. Por completo. Definitivamente. Giré la llave de contacto. Nada. Lo intenté de nuevo. Silencio. Solo el viento caliente silbaba a través de las ventanillas y la arena golpeaba suavemente la carrocería. ¡Maldita sea! Golpeé el volante con la palma de la mano e inmediatamente me arrepentí. El cuero del volante estaba tan caliente como una sartén. Salí del coche y el calor se abalanzó sobre mí como un mazazo. El termómetro en el llavero de la mochila marcaba 48 grados. Al abrir el capó, vi nubes de vapor que salían del motor. Mis conocimientos de mecánica automotriz eran demasiado superficiales para entender la causa de la avería, pero una cosa estaba clara: no iba a poder arreglar el coche yo solo. Lo primero que hice fue sacar el teléfono y comprobar la señal. Como temía, ni una sola barra. No había alquilado el teléfono satelital que ofrecían por un precio adicional en la empresa de alquiler, confiando en mi experiencia y en la fiabilidad del coche. La radio del jeep tampoco funcionaba, solo interferencias estáticas en respuesta a mis llamadas. Volví al interior del coche para refugiarme del sol abrasador y desplegué el mapa. Según el asentamiento más cercano estaba a 120 kilómetros. El camping turístico donde pensaba pasar la noche, a 65. Hasta la carretera principal, por la que al menos pasaban coches de vez en cuando, había unos 40 kilómetros. Miré el reloj, las 14:30.
Faltaban aproximadamente 5 horas para la puesta de sol. Por la noche, la temperatura en el desierto descendería a 10 grados, tal vez menos. Abrí la guantera y revisé el kit de emergencia. Una linterna, fósforos en un recipiente impermeable, una pequeña navaja, un botiquín de primeros auxilios. No era mucho, pero era mejor que nada. El principal problema era el agua. 6 botellas de 1,5 litros, 9 litros. Con esta temperatura, una persona necesita un mínimo de 4 o 5 litros al día para evitar la deshidratación. En realidad, tenía provisiones para 2 días, si ahorraba. Pero caminar 40 kilómetros por el desierto con 40 grados de calor... Tragué saliva y sentí la garganta seca. Tenía que tomar una decisión rápidamente. ¿Quedarme en el coche y esperar ayuda? ¿O caminar hacia la carretera? Según las normas de seguridad, si un vehículo se avería en el desierto, se recomienda permanecer en el lugar. Pero la empresa de alquiler no esperaba la devolución del Jeep hasta dentro de 2 días. Nadie empezaría una búsqueda antes. El sol golpeaba sin piedad a través del parabrisas, convirtiendo el interior del coche en un horno. Bebí un sorbo de agua, tibia, casi caliente, y tomé una decisión. Debía esperar a la noche, cuando bajara el calor, y caminar hacia la carretera principal. Será más difícil orientarse en la oscuridad, pero las probabilidades de sobrevivir son mayores. Las siguientes 4 horas se convirtieron en un auténtico infierno. Intentaba encontrar la sombra del coche, pero era minúscula y se movía constantemente con el sol. Abrí todas las puertas del Jeep para crear algo de circulación de aire. El termómetro marcaba 50 grados a la sombra. El sudor me corría por la cara, la espalda, el pecho, evaporándose al instante y dejando manchas de sal en la piel y la ropa. A las 6 de la tarde me terminé la primera botella de agua. La cabeza me daba vueltas. Veía manchas oscuras. Sabía que eran los primeros síntomas de un golpe de calor. Mojé la camiseta con el resto de agua de la botella y me la enrollé alrededor de la cabeza. Sentí un ligero alivio. Cuando el sol empezó a descender hacia el horizonte, metí en la mochila lo imprescindible. 4 botellas de agua. Dejé la sexta en el coche por si tenía que volver. Algo de comida, una linterna, cerillas, una navaja, un botiquín, una chaqueta abrigada para la noche, un mapa y una brújula. También cogí el GPS, aunque la batería estaba casi agotada. A las 7:30, cuando el sol casi se había ocultado tras el horizonte, tiñendo el desierto de profundos tonos púrpura, cerré el Jeep, até a la antena un pañuelo de colores llamativos para señalar mi posición y me puse en marcha. Según mis cálculos, caminando a una velocidad de 4 kilómetros por hora, podría llegar a la carretera por la mañana, siempre y cuando fuera capaz de mantener ese ritmo toda la noche. Al alejarme del coche, miré hacia atrás. El solitario Jeep en medio del inmenso desierto parecía un objeto extraterrestre en la superficie de un planeta ajeno. En ese momento sentí por primera vez un miedo de verdad. No inquietud, no preocupación, sino el miedo primario, animal, de un hombre que se queda solo frente a una naturaleza a la que le da absolutamente igual si sobrevive o muere. La oscuridad en el desierto llega de golpe. No había pasado ni media hora desde la puesta de sol cuando el mundo a mi alrededor se sumió en una profunda negrura, interrumpida solo por una cantidad increíble de estrellas. Nunca en mi vida había visto una vía láctea tan brillante. Parecía un río luminoso que cruzaba todo el cielo de horizonte a horizonte. En otra situación, habría disfrutado de este espectáculo, pero ahora no estaba para contemplar las bellezas del cielo nocturno. La temperatura bajaba rápidamente. Apenas 1 hora después del atardecer, el termómetro de mi mochila marcaba 20 grados, y 1 hora después, 15. Me puse la chaqueta y seguí caminando, guiándome por la brújula y comprobando periódicamente el GPS, ahorrando batería. Caminar por la arena resultó increíblemente difícil. Los pies se hundían hasta los tobillos. Cada paso requería el doble de esfuerzo que en una superficie firme.
Rápidamente comprendí que mi plan de caminar 4 kilómetros por hora era demasiado optimista. En realidad, avanzaba a una velocidad no superior a 2,5 kilómetros por hora, lo que significaba que, antes del amanecer, recorrería como máximo 20 kilómetros, la mitad del camino hasta la carretera. Después de 3 horas de caminata, hice la primera parada. Me dolían las piernas, la espalda me ardía por la mochila y tenía la garganta tan seca que me dolía tragar. Me permití unos sorbos de agua. Tibia, con sabor a plástico, pero tan vivificante. Me comí una barrita energética, aunque no tenía nada de apetito. Sentado en la arena, por primera vez fui realmente consciente de mi situación. A 20 kilómetros de la carretera más cercana, con una reserva limitada de agua, en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. El teléfono no sirve para nada, nadie sabe dónde estoy, nadie empezará a buscarme hasta dentro de 2 días como mínimo. «¡Anímate, Marat!», dije en voz alta, y mi voz sonó antinaturalmente fuerte en el silencio del desierto. Has salido de situaciones peores, pero era mentira. Nunca había estado en una situación peor. Todos mis anteriores viajes extremos habían sido cuidadosamente planificados, con guías, con seguro, con un plan de evacuación claro en caso de emergencia. Siempre me había considerado un viajero experimentado, pero en realidad era solo un turista jugando a sobrevivir. Me levanté y seguí caminando. Unas horas más tarde, el cielo del este empezó a clarear, y pude distinguir el perfil del paisaje circundante. Dunas, dunas infinitas que se extendían hasta el horizonte. Ni un árbol, ni un arbusto, solo arena, piedras y unos pocos mechones de hierba dura. Al amanecer había recorrido unos 18 kilómetros. El cansancio me golpeaba por oleadas, mis piernas se movían como a cámara lenta. Sabía que tenía que encontrar un refugio del sol antes de que se elevara demasiado, pero no había nada alrededor que pudiera dar sombra. Desesperado, empecé a cavar un hoyo en la arena. El plan era sencillo: crear una depresión, cubrirla con la chaqueta y esperar las horas más calurosas del día. La arena bajo la capa superficial estaba fresca, y eso me daba esperanzas. En 40 minutos cavé un hoyo de aproximadamente 1 metro de profundidad y el doble de mi altura. El sol ya empezaba a calentar, el termómetro marcaba 30 grados, y eran solo las 7 de la mañana. Extendí la chaqueta sobre el agujero, sujetando los bordes con piedras que encontré cerca, y me arrastré dentro. La diferencia de temperatura era notable. En mi refugio improvisado hacía unos 10 grados menos que fuera. Me permití otro trago de agua e intenté dormirme, sabiendo que necesitaría todas mis fuerzas cuando llegara el momento de seguir adelante. Pero el sueño no llegaba. Los pensamientos iban y venían, desde planes de rescate hasta recuerdos de casa, de mi familia, de mis amigos. Pensaba en mi piso en Moscú, en mis padres en Ufá, en Dina, mi exmujer, de la que me divorcié hace 3 años. Pensaba en mi trabajo como arquitecto, en los proyectos que no había terminado, en los viajes que había planeado, pero que quizás nunca llegaría a hacer. En algún momento, terminé por caer en un sueño agitado, lleno de pesadillas sobre la sed y las arenas infinitas. Me desperté de mi propio grito y me di cuenta de que el sol ya estaba alto. Brillantes rayos se filtraban a través de la tela de la chaqueta, convirtiendo mi refugio en un horno. El termómetro marcaba 45 grados. Bebí un poco más de agua y revisé mis provisiones. Me quedaban 3 botellas llenas, 4,5 litros. Si seguía racionando, me duraría 1 día y medio más. Pero con este calor, el cuerpo pierde líquido a una velocidad alarmante. Decidí esperar hasta el anochecer y luego seguir caminando. Según mis cálculos, quedaban unos 22 kilómetros hasta la carretera. Si lograba mantener el ritmo de la noche anterior, llegaría allí por la mañana. El día se hizo eterno, dolorosamente lento. El calor se volvía cada vez más insoportable,
incluso en mi refugio. Hacia el mediodía, el termómetro marcaba 50 grados al sol. El aire temblaba por el calor, creando espejismos en el horizonte. Varias veces me pareció ver coches o edificios a lo lejos. Intentaba moverme lo menos posible para conservar energía y la hidratación. Tenía los labios agrietados. La piel de la cara me ardía por las quemaduras solares, a pesar de la crema que me había puesto antes de salir del jeep. Me dolían los ojos por la luz intensa y la arena, que constantemente se me metía bajo los párpados. A las 4 de la tarde terminé la segunda botella de agua. El dolor de cabeza que me había estado atormentando todo el día había remitido un poco, pero la debilidad en todo el cuerpo había aumentado. Comprendía que estaba empezando a deshidratarme y que debía guardar el agua restante como oro en paño. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, salí de mi escondite. Me temblaban las piernas, se me doblaban las rodillas, y veía manchas oscuras. Me obligué a comer un poco de cecina y frutos secos, los acompañé con unos sorbos de agua y recogí mis cosas. Antes de ponerme en camino, comprobé de nuevo la dirección con la brújula y encendí el GPS. La batería indicaba un 20% de carga, suficiente para 1 hora como máximo. Señalé mi posición actual y la dirección hacia la carretera en el mapa, y luego apagué el aparato, decidiendo confiar en la brújula y las estrellas. El segundo trayecto nocturno resultó mucho más difícil que el primero. El cansancio acumulado durante el día anterior empezaba a notarse. Cada paso requería un esfuerzo consciente, las piernas parecían de plomo. Pero seguía caminando obstinadamente, sabiendo que detenerme podría significar la muerte. A medianoche había recorrido unos 10 kilómetros. El viento frío de la noche me calaba hasta los huesos, a pesar de la chaqueta. La temperatura había bajado hasta los 8 grados, y el contraste con el calor diurno se sentía con especial intensidad. Tenía los labios agrietados hasta sangrar, y la lengua se me pegaba al paladar. Me permití otro trago de agua y continué. A las 3 de la madrugada las fuerzas me abandonaron por completo. Tropecé con una piedra, caí de rodillas y no pude levantarme. El sudor me cegaba, el corazón me latía a toda velocidad. Me senté en la arena, apoyado contra un pequeño promontorio, y cerré los ojos. Solo 5 minutos, me dije. 5 minutos de descanso, y seguiré adelante. Pero cuando abrí los ojos, el cielo en el este ya estaba clareando. Me había dormido durante varias horas, y ahora el sol se preparaba de nuevo para atacarme con su calor implacable. El pánico me invadió. Revisé el GPS frenéticamente. Indicaba que aún quedaban unos 12 kilómetros hasta la carretera. 12 kilómetros. En condiciones normales, 2 o 3 horas de caminata. En el desierto, sin agua, con 50 grados de calor, una sentencia de muerte. Me quedaban 2 botellas de agua, 3 litros. Y una elección. Buscar un refugio y esperar otro día, esperando que alguien empezara a buscarme antes, o arriesgarme y caminar hacia la carretera ahora mismo, antes de que el sol alcanzara su máxima intensidad. Elegí lo segundo. Y esa decisión casi me cuesta la vida. La primera hora de camino bajo el sol de la mañana fue relativamente llevadera. La temperatura se mantenía en torno a los 35 grados, y una ligera brisa creaba la ilusión de frescor. Mantuve un ritmo constante, dando unos 90 pasos por minuto, e intenté respirar uniformemente, por la nariz, para minimizar la pérdida de humedad. Pero hacia las 9 de la mañana la situación cambió drásticamente. El sol se elevó alto, el viento cesó y el termómetro marcaba ya 43 grados. Cada inhalación me quemaba los pulmones, como si respirara no aire, sino vapor ardiente. El sudor corría por mi cuerpo, evaporándose instantáneamente y dejando en la piel y la ropa manchas blancas de sal. El GPS indicaba que había recorrido unos 4 kilómetros desde que me desperté. Quedaban 8 hasta la carretera. Al ritmo actual, eso supondría al menos 4 horas de camino. 4 horas bajo el implacable sol del desierto de Namibia.
Di un sorbo a la tercera botella de agua, tratando solo de humedecer labios y garganta. El líquido estaba tibio, casi caliente, pero incluso así me pareció un néctar divino. El deseo de vaciar la botella de un trago era casi irresistible, pero me contuve. La deshidratación ya estaba haciendo estragos. Dolor de cabeza, sequedad en la boca, orina oscura en pequeñas cantidades. Los síntomas clásicos. A las 10 de la mañana, el termómetro marcaba 47 grados, y empecé a perder la orientación. El horizonte danzaba ante mis ojos, las dunas se fundían en una sola mancha naranja difusa. El GPS aún funcionaba, pero la batería estaba en las últimas. Verifiqué la dirección por última vez y apagué el aparato, decidiendo confiar solo en la brújula. En algún momento me di cuenta de que estaba hablando solo en voz alta. Mantenía diálogos con interlocutores imaginarios, a veces con mi exmujer, otras con mis padres, otras con compañeros de trabajo. Una parte de mí entendía que era un síntoma de golpe de calor incipiente, pero la otra parte estaba demasiado débil para resistirse. Dina, tenías razón, murmuraba, tropezando con las piedras. Siempre he sido demasiado engreído. Marat lo sabe mejor. Marat se las apaña. Marat no necesita ayuda. Pues ahí lo tienes. Solté una risotada amarga, que sonaba más a graznido de cuervo. Tenía los labios agrietados hasta sangrar, la lengua hinchada y apenas podía moverla dentro de la boca. A las 11 había apurado la tercera botella de agua. Me quedaba la última. 1,5 litros para un tiempo indeterminado. El sol estaba en el cenit, descargando implacablemente torrentes de luz abrasadora sobre la tierra. El termómetro marcaba 50 grados a la sombra. Si es que hubiera sombra. Al mediodía me desplomé. Simplemente me caí de rodillas y luego me desplomé de lado, incapaz de levantarme. La arena quemaba la piel incluso a través de la ropa. Me giré boca arriba, me puse el sombrero sobre la cara y cerré los ojos. Se acabó, pensé. Una muerte estúpida y sin sentido en medio del desierto. Ni siquiera encontrarán el cuerpo. La arena lo engullirá en cuestión de días. Ante mis ojos desfilaban imágenes de mi vida. Mis padres despidiéndose en el andén cuando me fui a estudiar a Moscú. El primer proyecto arquitectónico que defendí solo. Dina con el vestido de novia. Nuestra última pelea antes del divorcio. Las caras de amigos, colegas, conocidos casuales. No sé cuánto tiempo estuve así, oscilando entre la conciencia y el delirio. Quizá minutos, quizá horas. Me despertó un sonido extraño, un crujido seco que venía de algún lugar a mi derecha. Con gran dificultad, giré la cabeza y vi una serpiente deslizándose por la arena a pocos metros de mí. La adrenalina disipó instantáneamente la niebla de mi mente. Me incorporé bruscamente, y el mundo dio vueltas a mi alrededor. La serpiente, asustada por mi movimiento, se alejó rápidamente, ocultándose tras la duna más cercana. Ese momento de miedo me devolvió literalmente a la vida. Comprendí que no quería morir. No allí, no así. Reuniendo mis últimas fuerzas, me puse de pie. Saqué la brújula, determiné la dirección e hice el primer paso. Luego el segundo. El tercero. Caminar era insoportablemente difícil. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Me temblaban las piernas, se me doblaban las rodillas, veía negro. Pero seguí avanzando, moviendo los pies con obstinación, como un robot con la batería descargada. En un momento dado, me di cuenta de que estaba murmurando una oración. Yo, un agnóstico convencido que nunca había pisado una iglesia. Las palabras salían solas de mis labios agrietados. Dios, ayúdame. Dios, dame fuerzas. Dios, no me dejes morir en este maldito desierto. A las 3 de la tarde, el termómetro marcaba 52 grados. Di el último sorbo de agua, sabiendo que no me quedaba nada más. Por delante solo había arena, piedras
y un sol implacable. A las 4 empezaron las alucinaciones. Veía lagos de agua cristalina, ciudades con altos edificios, gente que venía hacia mí. Les gritaba, les hacía señas, pero desaparecían en cuanto me acercaba. A las 5 me desplomé por segunda vez. Y ya no pude levantarme. Las fuerzas me abandonaron por completo. Estaba tendido sobre la arena ardiente, sintiendo cómo la vida se me escapaba lentamente del cuerpo, junto con las últimas gotas de humedad. La conciencia parpadeaba como una bombilla averiada, aclarándose y sumiéndose en la oscuridad. En uno de los momentos de lucidez, oí un sonido. No el crujido de una serpiente, no el silbido del viento, sino algo mecánico, artificial. El sonido de un motor. Otra alucinación, pensé sin abrir los ojos. Pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Y a él se sumó otro. Una voz humana que gritaba algo en una lengua desconocida. Reuní mis últimas fuerzas y levanté la cabeza. A través del velo que me nublaba la vista, vi la silueta de un hombre corriendo hacia mí desde un jeep que se había detenido a un par de cientos de metros. «¡Agua!», susurré con voz ronca, sin reconocer la mía. «Por favor, agua». Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el tacto frío de una cantimplora en mis labios y el agua revitalizante llenando mi boca reseca. Desperté en la cabina de un vehículo en movimiento. Lo primero que sentí fue la frescura del aire acondicionado en mi piel y el peso de un paño húmedo en mi frente. Al abrir los ojos, vi el rostro curtido y arrugado de un anciano sentado al volante. Se dio cuenta de que había despertado y dijo algo en un idioma que no entendía. «Agua», susurré con los labios resecos. El hombre asintió, sin apartar la mirada de la carretera, y señaló una cantimplora que yacía a mi lado. Con dificultad, levanté la mano, la tomé y di unos pequeños sorbos, como me habían enseñado en los cursos de supervivencia. El agua estaba fresca y tenía un ligero sabor salado. Seguramente le habían añadido electrolitos. «Gracias», dije en inglés, esperando que el hombre me entendiera. «Thank you for saving my life». «No problem», respondió él con un marcado acento. «You lucky. Very lucky». Intenté enderezarme, pero me dio un mareo y me recosté en el respaldo del asiento. A través del parabrisas veía una estrecha carretera de grava que serpenteaba entre las dunas. A juzgar por la posición del sol, era ya avanzada la tarde, casi se ocultaba tras el horizonte. «Me llamo Marat», me presenté. «Marat Sagitov». «Koos», asintió el hombre. «Koos van der Merwe». «Usted, ¿cómo me encontró?». Cada palabra me costaba un mundo, la garganta me ardía, la lengua se me antojaba extraña en la boca. «Yo soy granjero», respondió Koos, eligiendo cuidadosamente las palabras en inglés. «Mi granja está a 20 kilómetros de aquí. Iba a la ciudad y vi algo en la arena. Primero pensé que era un animal muerto. Luego vi que era una persona». Sacudió la cabeza y añadió: «Muy mala idea caminar en el desierto de día. Muy mala». Sonreí débilmente, dándole la razón. En efecto, era difícil imaginar algo más estúpido. «Mi jeep se averió», expliqué. «A unos 40 kilómetros de aquí. Intentaba llegar a la carretera». Koos silbó. «¿40 kilómetros en el Namib? ¿Sin agua? Imposible. Deberías haberte quedado con el coche». «Lo sé», suspiré. «Ahora lo sé». Llevábamos 1 hora de camino cuando a lo lejos aparecieron las luces de un pequeño asentamiento. No era ni siquiera un pueblo, sino más bien una aldea. Unas pocas casas agrupadas en torno a un edificio central más grande. Koos se detuvo delante de una de las casas, apagó el motor y se volvió hacia mí. «Mi granja», dijo. «Te quedarás aquí esta noche. Mañana te llevaré a Swakopmund, al hospital». «No quiero causarle molestias», empecé a decir, pero Koos me interrumpió con un gesto resuelto. «No problem.
Mi mujer, Ana, preparará la cena. Necesitas comer, beber y descansar. No repliqué. De todas formas, no tenía fuerzas, y la perspectiva de comida caliente y una cama de verdad me parecía celestial después de 2 días en el desierto. La mujer de Cus, una mujer bajita y corpulenta con ojos bondadosos, nos recibió en la puerta. Al ver mi estado, se llevó las manos a la boca con sorpresa y enseguida se puso a preparar una habitación y comida. A pesar de la barrera idiomática, Ana apenas hablaba inglés, su preocupación era evidente sin necesidad de palabras. Me llevaron a una habitación pequeña, pero limpia, evidentemente de invitados. Ana trajo un barreño con agua tibia, jabón, una toalla y ropa limpia, que seguramente pertenecía a su hijo u otro familiar. Agradecí todo aquello y, cuando me dejaron solo, intenté asearme. Al mirarme en el espejo sobre el lavabo, apenas me reconocí. El rostro, enrojecido por las quemaduras solares, con la piel descamándose, sangre reseca en los labios agrietados, los ojos inflamados, enmarcados por círculos blancos por las gafas de sol. El pelo, apelmazado por el sudor y la arena. La barba incipiente, que me hacía parecer un vagabundo. Me lavé, intentando no frotar la piel quemada, me puse la ropa limpia y salí a buscar a mis anfitriones. En la cocina ya estaba puesta la mesa, con comida sencilla pero sustanciosa, carne estofada, patatas, pan fresco, algunas verduras locales. Siéntate, come, me invitó Cus, señalando una silla. Ana ha preparado un té especial para ti, con hierbas, bueno para la deshidratación. Me senté a la mesa, le di las gracias a la anfitriona y probé la comida. A pesar de no haber comido en casi 2 días, apenas tenía apetito, consecuencia de la deshidratación y el golpe de calor. Pero me obligué a comer en pequeñas porciones, acompañando cada bocado con el té de hierbas, que resultó ser realmente refrescante. Durante la cena, Cus me preguntó qué había pasado, y yo, a mi vez, aprendí algo sobre él. Era granjero de ascendencia, su familia vivía en Namibia desde hacía más de 100 años. Criaban cabras, cultivaban algunas variedades especiales de verduras, adaptadas al clima local, y tenían un pequeño hotel para los turistas que venían a ver el desierto. Cada año salvamos a 2 o 3 turistas, dijo Cus con una ligera sonrisa. Todos piensan que el desierto es solo mucha arena. Pero el Namib es especial. Mata rápido y en silencio. Asentí, estando completamente de acuerdo con esa afirmación. Debo informar a la policía y a la compañía de alquiler sobre mi coche, dije, recordando el jeep abandonado. Mañana, restó importancia Cus. Hoy descansa. Ya he llamado a la policía. Les he dicho que he encontrado a un turista. Ya lo saben. Después de la cena me sentí muy cansado. Cus lo notó y me acompañó a la habitación. Me desplomé literalmente sobre la cama y al instante me sumí en un profundo sueño sin sueños. Me desperté a última hora de la mañana por el sonido de maquinaria funcionando tras la ventana. El sol ya estaba alto en el cielo, inundando la habitación de luz brillante. Me sentía mejor, aunque todo el cuerpo me dolía y la piel de la cara y las manos ardía por las quemaduras solares. Encontré una pila de ropa limpia sobre una silla junto a la cama, no la que me habían dado el día anterior, sino mi propia ropa, lavada y doblada con esmero. Al lado, una bandeja con el desayuno y una nota en inglés. Come y descansa. Regreso a la hora de comer. Cus. Me vestí, desayuné y salí al patio. La granja de Van der Merwe era mucho más imponente de lo que me había parecido ayer al anochecer. Además de las casas, había dependencias agrícolas, corrales para el ganado, invernaderos con algunas plantas, un pozo con un molino de viento e incluso un pequeño huerto, un verdadero milagro en medio del desierto. Ana, al verme, me saludó amablemente con la mano desde uno de los invernaderos. Me acerqué a ella, intentando expresar mi agradecimiento por su hospitalidad con una mezcla de inglés y gestos.
Ella sonrió y señaló una silla a la sombra de un cobertizo, dándome a entender que era mejor que me sentara al fresco. El día transcurrió en un estado extraño, casi meditativo. Me senté a la sombra, bebí agua y tés de hierbas que Anna me traía de vez en cuando, y observé la vida de la granja. De vez en cuando cerraba los ojos y veía las arenas infinitas, sentía la sed y el calor fantasmas, ecos de la pesadilla que había vivido. A la hora de comer regresó Kus, y con él un oficial de la policía local, un joven namibio con camisa de uniforme y un bloc de notas en las manos. Hablaba inglés mucho mejor que Kus, y me interrogó detalladamente sobre lo sucedido, tomando nota de mi declaración. «Hemos encontrado su jeep», me informó, al terminar de escribir. «Los técnicos de la empresa de alquiler ya se lo han llevado. Según la evaluación preliminar, el problema está en el sistema de refrigeración. Sobrecalentamiento del motor debido a un radiador obstruido. Arena, ya sabe». Asentí, aunque no entendía mucho de coches. «En cuanto al pago por la evacuación y la reparación, eso lo decidirá la compañía de seguros», continuó el oficial. «Le enviarán una factura por aquellos servicios que no cubra el seguro». «Por supuesto», estuve de acuerdo. «Reembolsaré todos los gastos por completo». «Y por último», el oficial me miró directamente a los ojos, «usted ha violado las normas de seguridad al abandonar el vehículo. En el desierto de Namib eso se considera una infracción administrativa que conlleva una multa». No discutí. Efectivamente, las normas estaban claramente estipuladas en el contrato de alquiler y yo las había incumplido al sucumbir al pánico. «Pagaré la multa», dije, «y quiero expresar mi agradecimiento a todos los servicios que participaron en mi incidente». El oficial asintió, me estrechó la mano y se fue, después de hablar brevemente con Kus en afrikaans. «Mañana lo llevaré a Swakopmund», dijo Kus cuando nos quedamos solos. «Allí hay una buena clínica para turistas. Necesita que lo vea un médico». «Gracias», volví a agradecerle. «No sé cómo pagarle por todo lo que ha hecho». Kus sonrió y agitó la mano. «En el desierto nos ayudamos mutuamente. Es la ley de la supervivencia. Hoy lo he salvado yo a usted. Mañana, tal vez, usted salve a alguien más». Por la noche, sentado en el porche de la casa de la granja y observando cómo el sol se ponía en el horizonte, tiñendo las arenas del Namib de profundos tonos naranja y púrpura, reflexioné sobre lo que había vivido. 2 días en el desierto habían dado un vuelco a mi percepción de mí mismo y de la vida. Siempre me había considerado una persona experimentada, preparada, capaz de hacer frente a cualquier situación. Pero la naturaleza, en cuestión de horas, me había puesto de rodillas, demostrando lo débil y vulnerable que soy ante su fuerza. Toda mi educación, todas mis habilidades, toda mi confianza en mí mismo habían resultado inútiles contra las cosas más simples, el calor y la sed. Al mismo tiempo, sentía una extraña gratitud por esta experiencia. Era como si me hubiera purificado, lavado lo superfluo y mostrado lo que realmente importa. No la carrera, ni el estatus, ni los bienes materiales, sino las cosas sencillas. Un trago de agua, la sombra del sol, la bondad humana. Saqué el teléfono. La señal en la granja era débil, pero suficiente para hacer llamadas, y marqué el número de mis padres. Cuando escuché la voz preocupada de mi madre, me eché a llorar inesperadamente, como un niño. Les conté todo, sin ocultar detalles, reconocí mi estupidez y prometí ser más cuidadoso. Después, llamé a Dina. No nos habíamos comunicado en más de 1 año después del divorcio, pero ahora necesitaba desesperadamente escuchar su voz. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su tono denotaba sorpresa. «¿Marat? ¿Ha pasado algo?» «Casi muero en el desierto», dije sin rodeos. «Y me he dado cuenta de que me equivoqué en muchas cosas, especialmente contigo». Hubo una pausa. Luego Dina preguntó en voz baja. «¿Estás bien? ¿Dónde estás ahora?» «A salvo, en una granja en Namibia. Mañana iré a la ciudad y luego a casa».
¿Me lo contarás cuando regreses? En su voz se percibían notas de la calidez que una vez nos unió. Por supuesto, prometí. Si quieres escuchar. Querré, respondió simplemente. Hablamos un poco más y sentí cómo la tranquilidad se extendía dentro de mí. Pasara lo que pasara, ya no sería el mismo. El desierto de Namib me había cambiado. Tal vez me había salvado de una muerte mucho más terrible, la espiritual. A la mañana siguiente, Kush me llevó a Swakopmund, como había prometido. En la clínica turística me diagnosticaron deshidratación moderada, quemaduras solares de 2º grado en la cara y los brazos y una insolación incipiente. Nada que no se pudiera curar con 1 o 2 semanas de reposo y cuidados adecuados. Insistí en pagar a Kush y Ana por su ayuda, pero se negaron rotundamente a aceptar el dinero. Al final, acordamos que les enviaría desde Moscú un paquete con recuerdos y exquisiteces rusas. Antes de irme al aeropuerto, compré en una tienda local una pequeña bola de cristal con una réplica en miniatura del desierto de Namib en su interior. Un souvenir turístico banal, pero para mí ahora es un recordatorio de lo frágil que es la vida y de lo importante que es valorar cada instante. El vuelo de Windhoek a Moscú, con escala en Johannesburgo, duró casi un día entero. Durante todo ese tiempo, me mantuve en un estado extraño, de desconexión. Físicamente estaba agotado. En 3 días en el desierto había perdido unos 5 kilos, la piel de la cara y los brazos se me pelaba por las quemaduras, y todavía tenía la garganta seca, a pesar de beber constantemente. Pero mucho más fuerte era el agotamiento emocional. Era como si viera el mundo a través de un cristal turbio que me separaba de la realidad. Las conversaciones de los pasajeros, los anuncios de las azafatas, el ruido de los motores. Todo llegaba como desde lejos, sin tocar mi conciencia. Lo único que sentía con claridad era sed. A pesar de que bebía agua casi continuamente, no me abandonaba la sensación de tener la garganta reseca. El médico de la clínica de Swakopmund me había advertido de que esta manifestación psicosomática podía persistir algún tiempo después de una deshidratación severa. En Sheremetyevo me recibieron mis padres. Al ver sus rostros preocupados, sentí un pinchazo de culpa. Ambos superaban los 60 años, y mi imprudencia podía haberles costado la salud. Mi madre me abrazó, sin disimular las lágrimas, y mi padre, siempre contenido, me dio un apretón de manos y me palmeó el hombro, su manera de expresar preocupación y alivio al mismo tiempo. «Has adelgazado», fue lo primero que dijo mi madre, examinándome atentamente. «Y te has puesto moreno de una forma muy rara, a manchas». «No es moreno, mamá, son quemaduras solares», sonreí. «Ya se me pasarán». «Espero que hayas aprendido la lección», gruñó mi padre, cogiendo mi maleta. «A tu edad, ya es hora de pensar con la cabeza». «La he aprendido, papá. Créeme, la he aprendido». En casa me esperaba un plato de borscht caliente, empanadillas de col y una larga conversación con mis padres. Les conté todo con pelos y señales, la avería del jeep, la decisión de caminar hasta la carretera, los 2 días bajo un sol abrasador, el milagroso rescate del granjero Kush. Mi madre se secó las lágrimas disimuladamente varias veces, y mi padre frunció el ceño cada vez más con cada minuto que pasaba del relato. «Pudiste haber muerto», dijo cuando terminé, «por tu propia arrogancia». «Lo sé». Bajé la cabeza. Pensé que estaba preparado para un viaje así, que había estudiado todo lo necesario, pero en realidad resultó que no sé cosas elementales. Lo importante es que estás vivo. Mi madre me acarició la mano. Y, espero, que te hayas vuelto más sabio. Asentí, incapaz de expresar con palabras lo mucho que había cambiado en esos 3 días. Al día siguiente fui al médico de la clínica local. El diagnóstico de los colegas namibios se confirmó. Deshidratación, quemaduras solares, agotamiento general. Nada grave que no se curase en un par de semanas con los cuidados adecuados. Me recetaron cremas hidratantes para la piel,
vitaminas y reposo. Pedí 2 semanas de vacaciones en el trabajo, explicando la situación. El jefe, después de escuchar mi historia, solo negó con la cabeza. Marat, siempre has sido un aventurero, pero esta vez has cruzado todos los límites. Descansa, recupérate y vuelve. El proyecto puede esperar. Los primeros días en casa los pasé en una especie de aturdimiento. Dormía 12 o 14 horas al día, me despertaba con pesadillas sobre el desierto, bebía agua a litros, no podía estar bajo la luz directa del sol, ni siquiera unos minutos. El cuerpo se recuperaba más rápido que la psique. Al 4.º día después de mi regreso, me llamó Dina. «Prometiste contármelo», dijo sin preámbulos. Quedamos en un pequeño café cerca de mi casa, territorio neutral, no cargado de recuerdos de nuestra vida en común. Dina apenas había cambiado en el año que no nos habíamos visto. Los mismos ojos grises y atentos, el mismo pelo castaño hasta los hombros, la misma costumbre de juguetear con el pendiente cuando se pone nerviosa. Llegó justo a la hora acordada. La puntualidad siempre había sido uno de sus rasgos. «Tienes un aspecto inusual», dijo en lugar de saludar, examinando mi piel descamada y mi cara demacrada. «Chic desértico», intenté bromear. La nueva tendencia de esta temporada. Ella no sonrió, solo negó con la cabeza. «Cuéntame qué pasó». Sin bromas. Y se lo conté. Todo, de principio a fin, sin ocultar nada. Ni mi estupidez, ni mi miedo, ni mi desesperación, ni mis pensamientos sobre ella en aquellos momentos en los que parecía que el final estaba cerca. Dina escuchó en silencio, sin interrumpir, solo a veces sus dedos apretaban con más fuerza la taza de café frío. Cuando terminé, miró fijamente por la ventana durante un rato, como si estuviera ordenando sus ideas. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Cuando estábamos juntos, siempre tuve miedo precisamente de esto. Que algún día tu arrogancia te metería en problemas. Que no regresarías de una de tus aventuras». Tenías razón, admití. En todo. No escuché a nadie. Pensé que lo sabía todo mejor que nadie. Que podía controlarlo todo. ¿Y ahora qué? Me miró fijamente a los ojos. ¿Has cambiado? No lo sé, respondí honestamente. Quiero creer que sí. Que esta experiencia me ha enseñado algo. Pero, supongo, solo el tiempo lo dirá. Hablamos durante 2 horas más. No solo sobre mi aventura en el desierto, sino también sobre lo que nos había pasado durante el año de separación. Sobre su nuevo trabajo en la editorial, sobre mis proyectos arquitectónicos, sobre amigos en común, sobre planes para el futuro. La conversación fue sorprendentemente fácil, sin la amargura y los rencores que habían acompañado nuestra ruptura. Cuando nos despedíamos en la salida del café, Dina me tocó inesperadamente la mano. «Me alegro de que hayas sobrevivido, Marat, y de que me hayas llamado». «Yo también», respondí. ¿Podemos vernos de nuevo?» Ella guardó silencio por un segundo, luego asintió. «Sí, creo que sí». No era una promesa de reanudar la relación, pero era una oportunidad. Una oportunidad que no merecía, pero que había recibido, como una segunda oportunidad de vida en el desierto de Namibia. Los días siguientes transcurrieron entre reflexiones y recuperación. Caminé mucho, a pesar de la frescura otoñal de Moscú, disfrutando del contraste con el calor abrasador del desierto. Cada sorbo de agua del grifo me parecía un milagro, cada sombra de un árbol, una bendición. Notaba cosas a las que antes no prestaba atención. Los matices del cielo, el crujido de las hojas bajo mis pies, el olor a lluvia, las sonrisas de los transeúntes. Una vez me sorprendí de pie bajo una llovizna, con la cabeza echada hacia atrás, exponiendo mi rostro a las gotas, y sonriendo como un loco. Los transeúntes me miraban raro, pero me daba igual.
Después de 50 grados de calor y la falta de agua, incluso la fría lluvia otoñal me parecía un regalo divino. Una semana después de mi regreso, envié un paquete a la familia Van der Merwe. Recuerdos rusos, libros con fotografías de Moscú, una lata de caviar negro, vodka beluga y una nota cálida de agradecimiento. Entendía que nada podría expresar realmente mi gratitud al hombre que me había salvado la vida, pero quería mostrar de alguna manera que no había olvidado su bondad. Poco a poco, empecé a volver a la normalidad. La piel cicatrizó, recuperé peso, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Volví al trabajo, me reuní con amigos y les conté mi historia. Las reacciones fueron variadas, desde la admiración por mi genialidad hasta la condena de mi imprudencia, pero nadie permaneció indiferente. Volví a verme con Dina, primero en el cine, luego en una exposición de arte moderno, luego en mi casa para una cena que preparé yo mismo. No hablamos de reanudar la relación, pero algo definitivamente estaba cambiando entre nosotros. Alguna pared, que había crecido durante el matrimonio y se había fortalecido después del divorcio, comenzaba a derrumbarse. Una noche, cuando estábamos sentados en mi sala de estar con copas de vino, Dina de repente preguntó: ¿Vas a volver allí? ¿Al desierto? Lo pensé. Me había hecho esa pregunta muchas veces en las últimas semanas. No lo sé, respondí finalmente. Una parte de mí quiere volver. No para arriesgar mi vida de nuevo, sino para ver el desierto con otros ojos. No como un enemigo, sino como un maestro. Dina asintió con comprensión. Has cambiado, Marat. Y no es solo lo que has vivido. Ves las cosas de otra manera ahora. ¿Es malo? No, sonrió. Es correcto. Te pareces más al hombre del que me enamoré una vez. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Me di cuenta de que el desierto no solo casi me había matado, sino que, en cierto sentido, me había devuelto a la vida real, no a esa carrera por experiencias y logros en la que había existido en los últimos años. Un mes después de regresar de Namibia, recibí una carta de Kus. El viejo granjero escribía que había recibido mi paquete y estaba muy agradecido, especialmente por los libros sobre Moscú. Su nieto estudia ruso en la escuela y estaba encantado con el regalo. También informó que había encontrado mi mochila en el desierto, no muy lejos de donde me había recogido, y la había guardado por si quería volver. El desierto de Namibia siempre está aquí, escribió Kus al final de la carta. Espera a aquellos que estén dispuestos a aprender sus lecciones. Pero la próxima vez, ven como un invitado, no como un fugitivo. Mi granja siempre está abierta para ti. Le mostré la carta a Dina cuando vino a mi casa por la noche. La leyó, mirando pensativamente la fotografía de la granja de Van der Merwe que Kus había incluido en el sobre. ¿Quieres volver?, dijo ella. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, admití. Quiero. Pero no solo. Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos comprensión. Y algo más. Algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. ¿Me estás proponiendo ir contigo a un desierto que casi te mata?, preguntó ella con una leve sonrisa. Te estoy proponiendo ir conmigo a ver a la gente que me salvó, respondí. Y ver el lugar que cambió mi vida. Nuestra vida. Dina me miró durante un largo rato, luego dijo en voz baja: Lo pensaré. Pero por sus ojos ya conocía la respuesta. Han pasado 6 meses desde el día en que casi muero en el desierto de Namib. 6 meses de introspección, de dar sentido, de cambios. 6 meses de regreso, a mi verdadero yo, a Dina, a una vida que tiene sentido. Volvíamos a estar juntos. No de inmediato, no fue fácil, sino a través de muchas conversaciones, confesiones, perdones. Me mudé a su apartamento, mucho más acogedor y luminoso que mi guarida de soltero. No teníamos prisa por formalizar la reconciliación.
Ambos entendíamos que necesitábamos tiempo para asegurarnos de que mis cambios fueran reales y permanentes. En el trabajo, tomé una nueva dirección: la arquitectura sostenible para climas extremos. Mi experiencia de supervivencia en un entorno hostil resultó ser inesperadamente valiosa en el ámbito profesional. Comencé un proyecto de complejo residencial para una estación de investigación en el desierto, utilizando los principios que vi en la granja de Van der Merwe: refrigeración natural, recolección y conservación de agua, protección contra la arena y el sol. Pero los principales cambios se estaban produciendo en mi interior. Ya no buscaba el extremo por el simple hecho de hacerlo. No intentaba demostrar a todo el mundo, y a mí mismo, en primer lugar, lo experimentado e intrépido que era. Aprendí a apreciar las cosas sencillas: el café de la mañana con Dina, las conversaciones con mis padres los fines de semana, los paseos por el parque, incluso las aburridas reuniones de trabajo. Y sin embargo, el desierto no me dejaba ir. Aparecía en mis sueños, a veces pesadillas en las que volvía a morir de sed, a veces sorprendentemente tranquilos y hermosos, en los que simplemente caminaba por las dunas rojas bajo el cielo estrellado. A menudo me despertaba con la sensación de arena en los dientes y sed en la garganta, y Dina me daba en silencio un vaso de agua, que siempre tenía junto a la cama. En abril, decidimos que estábamos listos. Compramos billetes a Windhoek, reservamos un hotel en Swakopmund y alquilamos un todoterreno, esta vez con un equipo de emergencia completo que incluía teléfono satelital, bidones adicionales de agua y combustible y bengalas. Antes de partir, le envié una carta a Kus, informándole de nuestra llegada y preguntándole si podíamos visitar la granja. La respuesta llegó una semana después. Un breve: por supuesto, estaremos encantados de verlos a ambos. El día de la partida sentí una extraña inquietud. No miedo, no. Estaba seguro de que esta vez todo iría bien. Más bien, era la anticipación de encontrarme con algo importante, que se había convertido en parte de mí. ¿Estás nervioso?, me preguntó Dina cuando subíamos al avión. Un poco, admití, pero en el buen sentido, como si volviera a casa después de una larga ausencia. Ella me apretó la mano y sonrió. Me alegro de viajar contigo. Quiero entender qué te ha cambiado tanto. El vuelo transcurrió sin incidentes. Pasamos 2 días en Windhoek, aclimatándonos y visitando la capital de Namibia, una ciudad limpia y ordenada, con herencia colonial alemana y un aire africano. Luego alquilamos un jeep y nos dirigimos a Swakopmund, la ciudad costera desde donde había comenzado mi desafortunado viaje hacía 6 meses. Swakopmund nos recibió con una fría niebla del Atlántico, un fenómeno inusual en un país desértico. Los edificios coloniales blancos, las palmeras, el paseo marítimo con restaurantes y tiendas de recuerdos. Todo parecía exactamente igual que lo recordaba. Nos registramos en el hotel, cenamos en un restaurante local y dimos un largo paseo por la costa, disfrutando del contraste entre la fresca brisa marina y la certeza de que, a pocas decenas de kilómetros, comenzaba uno de los desiertos más calurosos del mundo. Al día siguiente, partimos hacia la granja de Van der Merwe. Conduje con cuidado, comprobando constantemente el nivel de combustible, la temperatura del motor y el suministro de agua. Dina notó mi nerviosismo y me puso una mano en el hombro. Todo saldrá bien, Marat. Estamos mucho mejor preparados que la última vez. Asentí, pero la tensión no me abandonó hasta que dejamos la carretera principal y tomamos el camino de tierra que conducía a la granja. Solo cuando vi a lo lejos las siluetas familiares de los edificios, me relajé por fin. Kus nos recibió en la puerta de la granja, igual de bronceado, arrugado, con los ojos vivaces que miraban desde debajo de sus pobladas cejas. Me estrechó la mano con una fuerza sorprendente para su edad y miró atentamente a Dina. «Así que esta es la esposa de la que me hablaste», dijo con una sonrisa. «Dina».
se presentó en inglés. Encantada de conocerle, señor Van der Merwe. Gracias por salvar a este testarudo. Koos se echó a reír. Llámame simplemente Koos, y no me des las gracias. En el desierto, todos nos ayudamos mutuamente. Ana también salió a recibirnos, pequeña, rolliza, con una cara amable. Me abrazó como a un viejo amigo, luego a Dina, y nos condujo a la casa, parloteando algo en afrikaans, aunque sabía que no entendíamos una palabra. Nos mostraron la habitación de invitados, la misma en la que había pasado la noche después de mi rescate. Todo estaba igual, solo que ahora había un jarrón con flores locales en la mesita, una muestra de atención especial para Dina. Después del almuerzo, que consistió en platos tradicionales namibios preparados por Ana, Koos se ofreció a mostrarnos la granja, Asaha. Recorrimos la propiedad, y el viejo granjero nos contó con orgullo sus logros. El sistema de recolección y purificación de agua, los aerogeneradores, los paneles solares, los invernaderos con un microclima especial. Wyżywać w pustyni. Eto nie heroizm, a ежедневный tруд и уважение к природе, decía él mientras me mostraba el ingenioso sistema de riego por goteo de su jardín. Hay que trabajar con la pustiña, y no contra ella. Yo le escuchaba, recordando mi propia experiencia de trabajar contra la pustiña y su inevitable victoria. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, Koos nos propuso dar un paseo hasta la duna más cercana. El atardecer en el pustiña es un momento especial, dijo. Cuando todo se pone en su sitio. Fuimos los cuatro, Koos, Anna, Dina y yo. El sendero serpenteaba a través de un pequeño oasis, creado por el esfuerzo de varias generaciones de la familia Van der Merwe, hasta la base de una inmensa duna de arena. Koos ayudó a Ana a subir unos metros por la ladera, y Dina y yo los seguimos. Desde la cima se abría una vista impresionante del pustiña de Namib, que se extendía hasta el horizonte. El sol poniente teñía las arenas de intensos tonos naranja, rojo y púrpura. Las sombras de las dunas se alargaban a cada instante, creando un relieve fantástico. Fue aquí. Koos señaló una zona del pustiña al este de la granja. Donde os encontré, Marat. Estabas tendido en la arena, casi inconsciente. Al principio pensé que había llegado demasiado tarde. Miré en la dirección indicada. Desde aquí, en la altura, el pustiña parecía muy diferente. No una astigía hostil, sino un ser majestuoso, casi vivo, que respiraba al compás del sol poniente. Estoy agradecido de que no llegara demasiado tarde, dije en voz baja, y de tener la oportunidad de volver a ver esta belleza, con otros ojos. Dina me tomó de la mano y se acurrucó en mi hombro. Sentía su calor, su apoyo, su comprensión. Permanecimos en silencio, observando cómo el sol se ocultaba tras el horizonte y el cielo se llenaba gradualmente de estrellas. Miles de millones de estrellas, invisibles en el cielo urbano de Moscú. El pustiña enseña muchas cosas. Koos rompió el silencio. Paciencia, respeto, humildad. Pero la lección principal es el valor de la vida. Cada gota de agua, cada vdoj, cada momento con aquellos a quienes amas. Abrazó a Anna por los hombros y se intercambiaron miradas, llenas de esa osobáa ternura que llega después de décadas de vida juntos. Miré a Dina. A la luz de la luna, su rostro parecía especialmente hermoso, tranquilo, abierto, cariñoso. Comprendí que el pustiña me había dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino también para amar. Un amor verdadero, sin el egoísmo y la arrogancia que destruyeron nuestro primer matrimonio. Gracias, dije, dirigiéndome al mismo tiempo a Koos, al pustiña y al destino. Por la lección, por el rescate, por la segunda oportunidad. El viejo Fermer asintió con un gesto de comprensión. Úsala con inteligencia, Marat. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Bajamos de la duna en la oscuridad, iluminando el camino con linternas.
En la granja nos esperaba la cena bajo las estrellas. Comida sencilla, vino local y conversaciones que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Koos contaba historias sobre el Pustiña, sobre su familia, sobre las 5 generaciones de Van der Merwe que habían sobrevivido y prosperado en estas tierras agrestes. Ana le mostraba a Dina fotos familiares y recetas de platos tradicionales. Antes de acostarnos, Koos me apartó a un lado y me tendió un pequeño bulto. «Es tu mochila, la que encontramos en el Pustiña. Todo el contenido está en su sitio, excepto el agua, claro». Tomé el bulto y sentí una extraña volnenie. Esta mochila había estado conmigo en las horas más difíciles de mi vida. Contenía cosas que yo había considerado necesarias para sobrevivir, pero que habían resultado inútiles frente a la fuerza de la naturaleza. «Gracias», dije, apretando el bulto. «Pero me gustaría hacer algo con ella, si no le importa». Koos arqueó una ceja en señal de interrogación. A la mañana siguiente, antes de partir, Dina, Koos y yo subimos a la misma duna. Yo llevaba conmigo la mochila y una pequeña lopata. En la cima, contemplando el Pustiña que despertaba, cavé un hoyo poco profundo y metí la mochila con todo su contenido. Linterna, brújula, cuchillo, botellas de agua vacías. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Koos, aunque por sus ojos veía que lo entendía. «Dejo una parte de mí al Pustiña», respondí. «A ese yo que casi muere aquí, para seguir adelante». Llené el hoyo de arena y me enderecé. Dina se acercó y me tomó de la mano. «¿Listo?», preguntó. «Listo», asentí. Bajamos de la duna hacia el jeep que nos esperaba. Nos despedimos de Koos y Ana, prometiendo escribir y, tal vez, volver alguna vez. Cargamos las cosas, comprobamos las reservas de agua y combustible, encendimos el GPS. Cuando salíamos de la zona de la granja, eché una última mirada al Pustiña de Namib, que se extendía hasta el horizonte. Ya no me parecía un enemigo. Ahora era un Uchitel, severo, pero justo, que me había dado una lección que jamás olvidaría. «¿En qué piensas?», preguntó Dina, al notar mi mirada. «En que a veces hay que perderse para encontrarse», respondí, «y en que el viaje más importante es el camino a casa». Ella sonrió y me apretó la mano. «Pues vámonos a casa». Y partimos, lejos del Pustiña, pero con una parte de su Mudroschi en el corazón, hacia una nueva vida que nos había regalado el Pustiña más antiguo del mundo.